sea de algodón, de acrílico, poliéster, lana y sus mezclas. Y estas siempre van a requerir un alto grado de brillantez o un grado de blancura, o que sean estampadas con un fondo blanco o para tonos claros, ¿no? Es importante mencionar que los blanqueadores ópticos de alta energía son más efectivos que los de baja energía porque absorben más radiación UV y emiten más luz visible, lo que aumenta en la percepción visual de la blancura. Tenemos diferentes tipos de blanqueadores ópticos y esto van a ser en función a los matices que hay en el mercado, ¿no? Tenemos blanqueadores de matiz neutro, de matiz rojo, violáceos, azulados, turquesados, etc. ¿Qué variables debemos de tener en cuenta en nuestro proceso de blanqueo, ¿no? Cuando vamos a elegir un blanqueador óptico en función al matiz? Primeramente tenemos que tomar en cuenta el preparado del material. Para que nosotros podamos tener un buen blanco óptico, lo primero que debemos es hacer alcanzar un buen grado de limpieza como base, ya que este nos va a dar los resultados que nosotros estamos buscando. El tipo de matiz, ese matiz de blanco que tanto el cliente nos envía como tono de color, ¿no? Hay blancos que son neutros, blancos azulados, ¿no? Entonces, en función a ese matiz, nosotros vamos a escoger el blanqueador óptico para que vamos a incluir dentro de nuestra receta para alcanzar el grado de blanco que estamos necesitando. Pero, ¿a qué conlleva todo esto? Que cuando yo elija el blanqueador óptico que voy a incluir dentro de mi receta, tengo que tomar en cuenta otros criterios de análisis, la cual nos va a permitir poder obtener una receta con un blanqueador que tenga más estabilidad. Por eso estamos hablando que lo primero que tenemos que mirar es, ya, si yo quiero trabajar y obtener un blanco en un matiz neutro, entonces voy a usar un blanqueador óptico con ese tipo de matiz. Entonces tengo que analizar y ver en su ficha técnica cuál es el rango de pH de ese blanqueador óptico, cuál es la robustez y también la estabilidad de ellos frente a rangos, porque generalmente los blanqueadores que son de matices diferentes a los neutros, como los azulados, los violáceos, aturquesados, ¿no? Manejan otros tipos de rango de pH. Fuera de ese rango de pH sí ya presentan una sensibilidad. La solubilidad es sumamente importante porque esta debe tener una alta, ya que es la rapidez con la que vamos a diluirlo en agua. Y esto es imprescindible porque esto nos va a indicar qué tanto se puede absorber sobre el tejido que vamos a buscar, a blanquear. Una buena estabilidad a la luz. La mayoría de los blanqueadores ópticos se fotodegradan, ¿no? A través del tiempo, porque son sensibles. Este hecho es porque absorbe la luz UV y entonces por ese efecto van a sufrir transformaciones fotoquímicas y es por ello que en el mercado tenemos blanqueadores ópticos de muy buena solidez a la luz. Aquí tenemos que tener mucho el criterio de cuál es el requerimiento o qué es lo que nos están solicitando en el desarrollo de color, ¿no? En este caso, en el desarrollo del matiz del blanco. Por eso que ahí viene una buena selección de blanqueador con la cual vamos a trabajar. Y siempre tenemos que buscar utilizar blanqueadores ópticos con una buena biodegradabilidad. Siempre tenemos que tomar en cuenta ahora en este tiempo actual, ¿no? Que es el medio ambiente y el ecosistema para evitar que esto se acumule en las aguas naturales. ¿Cuáles son las condiciones que debemos de buscar para poder obtener una buena reproducibilidad del laboratorio en planta? Primero es la relación de baño con la que vamos a trabajar. Las recetas que va a emitir del laboratorio tienen que estar en las mismas unidades con las que se van a sacar las recetas a nivel de planta. Estamos hablando que si se trabaja el porcentaje, por lo general de los blanqueadores ópticos, las unidades es porcentaje, pero en el caso de los auxiliares, muchos tienden a trabajar para ciertos materiales, relaciones de baños cortas. Entonces, como tenemos mucho material en gran cantidad de volumen de agua, lo que muchas veces en esa proporción no nos va a ayudar a obtener una buena limpieza, una buena base, un buen fondo del blanco. Es por ello que como trabaja el laboratorio, si el laboratorio trabaja gramos litros, la planta también debe estar establecido su receta en gramos por litro. Las curvas de teñido tienen que ser similar
a lo que trabaja planta. Si las recetas que emite la planta, ellos hacen sus procesos a 100 grados, 98, 110, 120, 130, laboratorios la tienen que trabajar idem, porque de esa manera podemos acercarnos más a las condiciones. El nivel de neutralizado. La mayoría de las plantas trabajan con un neutralizado con ácido acético, ¿no? Después del proceso de blanqueo o de fondo, si haces en una fase o en dos fases. Entonces, esto es importante nosotros lograrlo, alcanzar el mismo pH que trabaja la planta. El secado también. Si las condiciones de planta en los blancos se secan a 110, 120, 130 grados o por encima de 100 grados, de 130 grados, el laboratorio también tiene que secar a las mismas condiciones. Y lo mismo sucede con el acabado. Las rutas de acabado tienen que ser tal y cual como las que trabaja la planta. Tener en cuenta que dentro de las recetas de acabado siempre nosotros vamos a tener ciertos virajes por la sensibilidad propia del color. Entonces es importante que a nivel de laboratorio tomemos estos criterios para poder desarrollar y obtener nuestro color, que sea reproducible. Lo que buscamos a nivel de laboratorio siempre va a ser la reproducibilidad de laboratorio a planta y que el laboratorio se acerque a las condiciones de la planta. Por ejemplo, aquí tenemos una curva clásica que es de un blanco óptico en una sola fase. Por lo general, este blanco óptico en una sola fase lo he trabajado mucho para optar por blancos ópticos neutros. ¿Por qué? Porque como todo se hace dentro de un mismo proceso de teñido, entonces toda la suciedad que vamos a eliminar del algodón se queda dentro del mismo baño y esto va a hacer a que nuestra base de repente no nos ayude para lograr ciertos matices de algunos tipos de matices de ópticos azulados, rojizos, limpios, y esa brillantez tanto no lo vamos a obtener. Muchos también usan ahora, hay muchas empresas que usan también para lograr esta base limpiar mejor, usan un proceso de desmineralizado, ¿no? Antes de hacer este tipo de proceso, y eso también les va a ayudar a que puedan limpiar y eliminar los minerales, ¿no? Y de esta manera este proceso para hacerlo en simultáneo, teñido, o sea, el proceso blanqueo químico más el blanqueador óptico te pueda lograr matices un poco más brillantes, ¿no? Siempre en la curva convencional usamos auxiliares, hay que tener un buen secuestrante, un detergente humectante, también debemos de contar con un antiquiebre, ¿no? Y las curvas de teñido van a depender mucho en función a la planta, a los procesos que se trabajen en cada planta, porque hay curvas que se trabajan con subida sin gradiente, con gradiente, y cada uno de los artículos son especiales y tienen tratamientos diferentes. Pero de todo esto, ¿cuál es lo más importante? Lo más importante es que nuestro proceso de blanqueo óptico termine con el pH idóneo. Ese pH idóneo de descarga que tiene que ser entre 6 y 6.5 es la correcta para que en los procesos posteriores no tengamos problemas después con el virado del matiz del blanco. Aquí tenemos un proceso de blanqueo, de blanco óptico en dos fases, donde esto más que todo lo uso siempre para poder obtener matices más brillantes, matices coloreados, donde el grado de brillantez es superior a lo que hacemos convencionalmente en una sola fase. Nos ha pasado muchas veces que trabajando en una fase no logramos al matiz al cual queremos llegar. Entonces esto nos obliga a que tengamos que hacer dos tipos de procesos. Primero, optar por hacer el blanqueo químico para lograr la base que queremos buscar con un grado de limpieza, y luego procedemos a hacer la segunda etapa, ¿no? Que es la etapa del óptico. Aquí, por ejemplo, esta es una curva convencional que trabajamos a 98 grados, en donde usamos auxiliares, la soda cáustica, el peróxido. Luego, muchos hacen a 98, ahora tenemos productos con PAU en el cual nos ayudan a bajar esta temperatura y hacer procesos más cortos, ahorro de tiempo, y estos tienen ciertos activadores que ayudan a que el peróxido trabaje mejor, ¿no? Y eso va a depender mucho cómo cada empresa esté trabajando sus procesos. Mucho también depende del material y del tipo de artículo que se está trabajando. Ahí, luego, después de hacer el proceso de teñido, ya sea 80 o 98,
bajamos, enfriamos 80, hacemos los enjuagues y neutralizamos y eliminamos el peróxido residual. Neutralizamos junto con la catalasa y de ahí en baño nuevo hacemos el cambio de blanqueador óptico, ¿no? Ahora, hay muchos que optan por usar un blanqueador óptico para que su agotamiento efectivo sea a 80 grados y otros que tienen un mayor rendimiento o mayor confianza es en trabajar para tener una buena reproducibilidad del blanco sin degradé, sin algún tipo de problema y llevarlo a 100 grados, ¿no? Va a depender mucho también del tipo de óptico que nosotros hayamos seleccionado. Y también recomendamos en este tipo de proceso siempre que el blanqueador óptico entre de forma, más que todo en los coloreados dosificados, ¿no? Para que esto pueda inyectarse de poco a poco. Recordemos que los blanqueadores ópticos son como los colorantes directos, coloreados. Entonces tenemos que tener el cuidado debido. También hacemos también mucho lo que es el blanco óptico en fibras regeneradas y sus mezclas, ¿no? Trabajamos algodón, modal, viscosa, poliéster con algodón, modal, licra. Entonces también igual, ¿no? O sea, cada uno tendemos a trabajar en diferentes curvas de teñido, pero aquí lo más importante es tener en cuenta en qué tipo de mezclas y combinaciones vamos a trabajar. Por ejemplo, si trabajamos en las fibras regeneradas, ya no podemos hacer un daño enérgico a la fibra. Lo que tenemos que hacer es usar carbonato de sodio, un álcali más débil que nos permita solo llegar al pH y que haga menos daño a la fibra. Aparte también que esto ya nos ayuda porque las fibras tienen un cierto grado ya de limpieza a comparación del algodón. Aquí también tenemos una curva en donde iniciamos a 55 grados, agregamos los auxiliares, el blanqueador óptico, luego echamos el peróxido, podemos llevarlo 80, 98, ¿no? El tiempo va a depender mucho en función del grado que querramos nosotros obtener. Y esta curva está hecho para blancos ópticos neutros. Luego hacemos los enjuagues y neutralizamos. Cuando llevan cantidades de los ópticos muy pequeñas, concentraciones, sí podemos agregarlas, ¿no? Para poder llegar con matices. Pero ojo que, por lo general, yo he hecho unas pruebas también haciendo a nivel de laboratorio, usando blancos coloreados, ópticos que llevan alta concentración de un óptico azulado, con neutro o azulado solo, y no he tenido buenos resultados del que yo he querido hacer, ¿no? Por eso a veces también tendemos a hacer un lavado previo y de ahí hacer el blanco para tratar de limpiar todo lo que se pueda en la fibra. En los blancos ópticos en poliéster, por lo general el poliéster siempre tenemos el tema de los aceites que usamos para la hilatura, para el tejido, todo eso, y lo que tenemos que hacer primero es eliminar todos estos agentes externos que nos van a perjudicar. Dentro del blanco de poliéster siempre usamos blanqueadores ópticos que son no iónicos, ¿no? Que no tienen carga para que esto pueda funcionar y hacer mejor efectivo en la fibra. Entonces aquí tenemos una curva donde hemos hecho un lavado previo al poliéster 100%, en donde hemos agregado un detergente, el carbonato de sodio, 80 grados centígrados, 20 minutos, botamos baño, enjuagamos y luego hacemos el neutralizado con ácido acético a 50 grados por 10 minutos. Neutralizamos porque este lavado que hacemos al poliéster 100% es alcalino. Luego procedemos a hacer el teñido ya propio del poliéster para conseguir el blanco. Y aquí agregamos los auxiliares, agregamos el blanqueador óptico. Por lo general uso siempre un dispersante para que me ayude a la igualación y subimos, ¿no? Con una gradiente lenta de 1 o 2 grados, dependiendo del material que vamos a trabajar a 130, y esto de 30 minutos, 40, 60 minutos, en función a la concentración también que usemos en el poliéster, ¿no? Hacemos los enjuagues, botamos el baño y ya queda listo para su acabado posterior. Es importante aquí, por lo general siempre en los blancos de 100% poliéster solo manejamos dos tipos de blanqueadores ópticos, por lo general en el mercado, ¿no? Tenemos el blanqueador neutro y un blanqueador azulado. Ahora también en el mercado tenemos incluso un blanqueador que nos permite teñir a menos temperatura. Y eso es importante porque nosotros siempre dentro del rubro buscamos
procesos que nos permitan bajar nuestros tiempos, ¿no? Y ser más eficientes. Aquí, por ejemplo, tenemos en una mezcla, ¿no? Poliéster, algodón, que es lo más convencional que tenemos. Aquí nosotros trabajamos, por ejemplo, con un blanqueador óptico que tiñe el poliéster y el algodón al mismo tiempo y que no tengo la necesidad de llevarlo a 130 grados por tener la fibra poliéster. Es necesario, es más, yo también he hecho pruebas usando a 100 grados y como tiene el poliéster y ya tiene un grado de blancura, eso te ayuda bastante. Aquí empleamos auxiliares, los convencionales, un secuestrante, un detergente humectante, bueno, el antiquiebre sí es un tema, ¿no? Hay empresas que usan antiquiebre y hay empresas que no usan antiquiebre, entonces eso ya está a elección. En función siempre hago recalcar el tema de los artículos que se manejan, ¿no? De ahí agregamos el blanqueador óptico, los dos blanqueadores ópticos de forma dosificada, agregamos el peróxido, lo llevamos a 110 grados y esto va a estar en función a 30 hasta 60 minutos. Luego hacemos los enjuagues, neutralizamos y ahí agregamos la catalasa. Y ahí comenzamos a trabajar tranquilamente y logramos nuestro grado de blanco que queremos alcanzar. Es importante también acá ver el tema de las características del tipo de blanqueador óptico, ¿no? Porque por lo general, tener en cuenta que no todos los blanqueadores ópticos tienen los mismos niveles de solidez a la luz, que es lo que siempre buscamos, como se fotodegradan muy fácilmente. Entonces, ahí es donde entran nuestros análisis. Tenemos en el mercado, hay blanqueadores ópticos para todo tipo de, para el mercado local y para el mercado exportador, ¿no? Que es mucho más exigente. Y es importante siempre tener en cuenta de hacer los controles en cada descarga que hagamos de los blancos. Si queremos tener reproducibilidad de lote a lote, lo que tenemos que nosotros siempre controlar es nuestro pH de descarga. Tomar en cuenta que los blanqueadores, cuando hacemos el momento de la selección, siempre nos vamos a encontrar en el mercado con blanqueadores neutros. Estos blanqueadores neutros por lo general tienen un rango. Ese rango de trabajo, de robustez que te presenta, es el que nosotros tenemos que seleccionar, es el que tiene mayor rango. Hay blanqueadores ópticos neutros que tienen rango desde 1 a 12, su máxima acción de trabajo. Quiere decir que si yo, por decir, descargo y tengo un problema en la máquina o me ha pasado algún tipo de desfase que no he querido tenerlo, se fue de frente ¿cómo se llama? El ácido o el tampón, y se fue, y el pH de descarga ya no fue 6, fue 4, como usé un blanqueador óptico cuyo rango de acción es mayor, entonces el color va a aguantar, no va a virar. Mientras que los blanqueadores ópticos que son coloreados o que son azulados, por lo general tienen un rango de trabajo mucho más ajustado. No estamos hablando, por lo general, en su mayoría están entre 5, 8 de pH. Entonces quiere decir que si yo bajo o por ahí me paso del tampón o el ácido en el momento de hacer la descarga y me voy al más ácido, este color como matiz se pierde y va a tener un viraje. Recordemos que los blanqueadores ópticos son blanqueadores neutros coloreados y por tal siempre van a sufrir un desfase si nosotros no cuidamos cada una de las variables. Arco. Raquel, hasta ahí llegó tu... Ajá, sí, la parte de preguntas. La primera parte. Entonces, a los presentes, si tienen ahí consultas para dar a la ingeniera acerca de cualquier punto que ustedes quieran aclarar o alguna duda que tengan dentro de lo que han llevado en su trabajo, pueden escribirla al chat o pueden levantar la mano para, digamos, abrir el micrófono y que puedan hacer la consulta de manera directa a la ingeniera Raquel. ¿O quedó clarísimo?
¿Alguien quiere preguntar? Pueden levantar la mano. Las dudas que tengan, por favor. Ujú. Si no, Marco, podemos continuar con Ahí tu está. presentación y dejamos todo el bloque de preguntas Sí, para al el final. final. Sí, Ajá. Raquel, deja de compartir, por favor. Voy a ver si yo puedo compartir. Mira, si puedo compartir, perfecto. Tiene que dejar de compartir, Raquel. Sí. Ya. A ver, Marco, intenta y si no. No, pásala tú porque no puedo. No da. No da. A ver, dame un segundito. Bueno, mientras que va presentando Xenia, primero quiero agradecer a todos ustedes por su presencia. No saben cuánto nos levantan el tenerlos a ustedes, nos dan mucha fuerza para poder preocuparnos por las siguientes capacitaciones. Todo lo hacemos en pos de que este grupo siempre esté actualizado, ¿no? Y quiero agradecer en forma especial a mi amiga a Raquel Garay, que nos ha apoyado con su experiencia. Este tema de los blancos no es nada fácil, lo sabemos, hay muchas empresas que reprocesan y reprocesan blancos y tenemos bastantes problemas. Entonces, espero que los tips que ella les ha pasado por acá les sirva para algo, y adicionalmente, en el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos, por si acaso si ustedes no tienen alguna duda o una pregunta ahorita, y en el camino de su trabajo se encuentran con un problema en lo que es blancos, ustedes lo pueden pasar a través del WhatsApp y nosotros lo vamos a transmitir a Raquel, o también nosotros podemos ayudarlos en las dudas que tengan. Esto siempre va a estar abierto, no se preocupen, ya que hoy día no han podido preguntar, de repente se le presenta un problema en el camino y lo vemos, no hay problema. Muchas gracias, Raquel, excelente tu exposición, sobre todo que has dado las partes de la realidad de todos los días de la tintorería, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, yo soy Marco Brañez, tengo la parte de la asesoría técnica de Sociedad Química Mercantil, ya muchos me conocen, algunos no, seguro. Yo siempre estoy reforzando las capacitaciones, ¿no? Para complementar cualquier adicional que se pueda dar. En este caso, yo voy a hablar un poco más ya de los productos que nosotros comercializamos, que son los ópticos, ¿no? Y cómo funcionan, ¿no? A través de todos estos días, Xenia, el grupo de técnicos de sociedad, les está poniendo unas preguntas interesantes, ¿no? Como unas encuestas, ¿no? Que ayudan mucho, ¿no? Entonces, una de las preguntas era, ¿los ópticos son colorantes o no son colorantes? Entonces, hoy día vamos a dilucidar, vamos a discutir, vamos a sacarnos las dudas porque hay diferentes criterios. Ya, pásame la siguiente, por favor. Sí. Bueno, en el caso del tema, ¿no? Que es el blanco óptico, pero primero tenemos que reforzar un poco lo que Raquel dice, ¿no? O sea, los textiles, ¿no? Los textiles no todos vienen del mismo tono, ¿no? Todos no vienen del mismo tono porque depende de dónde vengan, ¿no? Pues sabemos que las fibras naturales, el algodón, la lana, son fibras que por naturaleza vienen más oscuras, más sucias, cremosas, ¿no? Entonces, esa base, cuando uno les hace la preparación en la parte previa o el blanqueo, como lo conocemos normal, un blanqueo químico, ellos van a mantener un amarillamiento, ¿no? En cambio, las fibras regeneradas, como lo dijo Raquel, las fibras regeneradas, las fibras sintéticas, el poliéster, esas fibras ya son manufacturadas por el hombre, por lo tanto, han tenido una transformación y el aspecto de estas fibras van a ser más blancas, menos cremosas, porque no tienen impurezas que le afecten. Solamente, como ella dice, ¿no? Son
aceites, suciedad, todo lo que se ha ido desarrollando mientras la helatura y la tejeduría de estas fibras, ¿no? En cambio, lo más complicado son las fibras naturales como el algodón y la lana, ¿no? Entonces, para nosotros hacer un blanco óptico, que es lo que es el tema de hoy día, se necesita pues que las bases que van a ir a llevar el blanqueador óptico sean blancas, bien blancas, para que puedan tomar esa tonalidad, ¿no? Y nos sirva pues como un fondo para un blanco óptico, o un fondo para tonos pasteles, o un fondo para estampar, ¿no? Ahora, recontra importante también es que ese tono, si nosotros queremos mantener reproducibilidad, que ese tono se mantenga, entre lote y lote tengan el mismo tono, si no, ahí podemos tener una variable, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que controlar su proceso de preparación, que a veces no lo tomamos en cuenta porque creemos que la preparación es lo más fácil. A veces los superiores echan los auxiliares, y ahí es donde pueden venir los problemas, ¿no? Porque ahí pueden generar, de repente la soda lo echan muy rápido, sube la soda más rápido y ya la absorción varía. Entonces, la parte preparatoria, importante, para tener un blanco bien, ¿no? Porque después, no, las manchas, que esto, cuando lo vemos en ultravioleta, hay zonas que se ven más blanqueadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos pues estos blanqueos, sobre todo en las fibras naturales, vamos a tener un tono ligeramente amarillento, ¿no? Que es más acentuado en estas fibras, ¿no? Y esto no es suficiente para el blanco que nosotros queremos presentar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esto al comienzo, hace muchos años, se trató de resolver adicionando pues un tinte azulado, ¿no? Eso hacía pues contrarrestar el tono azulado, contrarrestar el amarillamiento que daba la sensación de amarillamiento en la piel, y daba la sensación de blancura, ¿no? En un comienzo esto sirvió para resolver, no es más, en las casas antes se usaba ese azul brazo, que eran unas bolitas de azul que se le echaba después que lavabas tu ropa, le ponían eso para darle ayudar en la tonalidad azulada que podía tener la prenda, ¿no? Entonces, con estos colorantes que eran catiónicos, ¿no? Nosotros le podíamos a veces llegar a dar los matices azulados, pero como sabemos, pues no hay una afinidad entre el colorante catiónico con las fibras naturales, y por lo tanto, no se obtenían una buena solidez, con el lavado se iba saliendo, ¿no? Por eso vemos pues, que esos azules brazos servían para eso, para compensar lo que se iba saliendo con los lavados, ¿no? Entonces, pero ya esas exigencias en ese tiempo eran así, pero ahora cada vez los clientes son más exigentes y necesitan que los colores sean más sólidos. La siguiente. Entonces, para remediar este mal, hoy en día se cuenta con estos productos que se llaman blanqueadores ópticos textiles, o se le conoce también a brillantadores, ¿no? O sea, tienen diferentes nombres, pero en general no lo conocemos como blanqueadores ópticos, ¿no? Y hay que aclarar, como lo dijo Raquel, cada fibra tiene un blanqueador óptico adecuado, y dentro de cada fibra también tenemos varios tipos de blanqueadores ópticos en base a lo que nosotros buscamos, ¿no? Si queremos alta solidez, si queremos una tonalidad más azulada, ¿no? Entonces ya eso nos va a depender en base al uso que nosotros queramos dar. La siguiente. Entonces, los agentes blanqueadores o blanqueadores ópticos, también conocidos como OBA, son sustancias químicas que se les agrega a los textiles, ¿no? Que ellos se basan en el proceso de fluorescencia que tienen al momento de tener un comportamiento especial, ¿no? Para engañar a los que ven las prendas, haciéndole creer que es más blanca, más brillante, ¿no? Que lo que realmente es, ¿no? Entonces, como le decía, ahora ya no se usa ese azulito que le decía. Ahora lo que pasa es que ahora venden ya detergentes
o suavizantes ya con blanqueadores ópticos incluidos, ¿no? Que vienen a compensar. Entonces, ustedes cuando le ponen el detergente con blanqueador óptico, ustedes van a ayudar a que sus prendas que se están amarillando con el uso van a mejorar y van a ser más brillantes, ¿no? Igual con los suavizantes. Todavía no lo pasé, por favor, anterior. Entonces, acá por eso yo quiero resaltar, no lo quiero pasar porque quiero resaltar algo que yo veo en muchas tintorerías, ¿no? Y que a veces, y que cada vez se está tornando más problemático. Yo ya no lo veo en una, lo veo en varias tintorerías. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros hacemos un color X, un color claro, ¿no? Siempre generalmente un color claro con nuestra receta normal, el color, nos dan el color todo, pero esta prenda, cuando tú la lavas con detergente con óptico, después que la lavas con óptico, cambia de tonalidad. ¿Por qué? Porque el óptico lo cambia de tonalidad y le da un efecto metamérico. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los diseñadores cogen prendas, pedazos de telas, de esas prendas que están con el blanqueador óptico ahí. Entonces, ellos quieren, repítemelo igualito. Entonces, cuando vamos a formular, no lo formula sin no le echamos óptico. Entonces, ahí viene el problema. Hay que teñir a veces y agregar el óptico. Entonces, la pregunta, ¿dónde le echamos el óptico? En el previo, junto con el teñido, en el jabonado, en el teñido con directo. Entonces, ahí nosotros tenemos que analizar ¿cómo se llama? ¿Qué hay que hacer, no? Entonces, eso es lo que quería aclarar. La siguiente. Entonces, ¿qué cosas son los blanqueadores ópticos? Los agentes fluorescentes blanqueadores son colorantes, sí son colorantes, ¿no? ¿Qué características tienen estos colorantes? Que absorben luz fuera del espectro visible. Todos los colores normales absorben dentro del espectro visible, por eso que nos dan amarillo, rojo, azul. Pero en este caso, los ópticos lo que hacen es absorber fuera, en el ultravioleta o en el infrarrojo. Los que están más cerca a los costados del espectro visible. El ultravioleta está al costadito del azul y el infrarrojo está al costadito del rojo, ¿no? Ya, entonces, nosotros vemos pues que ellos absorben en esa región y lo reemiten en la región del azul, en la región 420 a 470 nanómetros, ¿no? Que esto lo vemos cuando vemos color, ¿no? Entonces, la fluorescencia es una respuesta rápida, y esa es una respuesta rápida de la emisión corta, que es de duración corta, ¿no? A diferencia de la fosforescencia, que esto, por ejemplo, sí lo tenemos en los colorantes, por ejemplo, dispersos, catiónicos, que es una emisión retardada, ¿no? La siguiente. Entonces, lo más importante de estos productos químicos es que son a base de estilbeno. La mayoría son a base de estilbeno. Hay variedades, pero la base son los estilbenos, ¿no? Entonces, cuando hacemos el tratamiento de una prenda textil o de un artículo textil con estos productos, lo que van a hacer es emitir una luz visible que incide sobre él, ¿no? Haciéndola parecer más brillante, ¿no? La luz visible emitida por el óptico enmascara los tonos amarillos o tornados marrones que tienen los materiales cuando están sin el óptico, ¿no? Esa es la característica de estos compuestos para poder dar el tono óptico, ¿no? También podemos decir que hay como 400 tipos de ópticos, ¿no? Y tienen su color index, ¿no? Pero más o menos 90 son los que se producen a nivel comercial, ¿no? Genéricamente el color index se le asigna a una molécula específica, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, podemos ver que a veces, que los vemos nosotros también con nuestros ópticos, y ustedes lo van a ver cuando ahora les pase la lista de los ópticos que nosotros comercializamos, donde vamos a tener ópticos que de repente son ligeramente diferentes y tienen el mismo color index. ¿Por qué? Porque su base es ese color index, ¿no? La siguiente. Entonces, dentro de los tips que nos dio Raquel, hay que agregar que cuando nosotros a veces pensamos, no decimos, uy, queremos más blanco, más blanco, más blanco.
Entonces comenzamos a echarle más. Llega un momento en que se satura el óptico y en vez de hacerlo más blanco, lo hacemos más amarillo, más verdoso, ¿no? Da una sensación de más, de menos brillantez, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las emisiones ya no se van a dar en la región azul, sino se van dando hacia la región del centro, que es la región del verde, no del espectro visible. Por eso es que ocurre eso. Entonces, por eso cuando nosotros van a ver que cuando hablan presentes los blanqueadores ópticos, ahí tenemos un rango de porcentaje. A veces nos preguntamos, ¿hasta cuánto puedo usar de este óptico? Hay que tener cuidado. Esa cantidad que se indica en la información técnica es lo que se tiene que trabajar. No podemos poner más por querer darle más blancura, ¿no? Después, hay que tener presente que la exposición a la luz, ¿no? Por los ultravioletas, ellos van a romper estas moléculas, ¿no? Y van a degradarlas, ¿no? Esto hace, pues, que la solidez a la luz sea menor. Sobre todo, ¿no? Como decía Raquel, hay tonos neutros. Los tonos neutros son blanqueadores ópticos normales. Ya los tonos que ya tienen una tendencia hacia azulados o rojizos, ellos ya vienen con un matizador especial, ¿no? Que le van a dar la tonalidad. Estos matizadores especiales, normalmente su solidez a la luz no es muy alta. Por eso siempre cuando ustedes ven que alguien le ofrece un óptico, si son un tono neutro, como los colores de los exportadores, ¿no? Lacoste, ¿no? Esos tonos, por ejemplo, sí te van a dar una buena solidez a la luz 4. Pero si tienes un tono de cualquier mercado de acá de Gamarra, donde te piden bien azuladito, eso sí es probable que esté en solidez 3, 2, 3, ¿no? Porque definitivamente ese matizador es de solidez baja, ¿no? Después, si nosotros deseamos obtener mayor brillantez, ¿no? En paralelo con lo que se le estoy diciendo, si ponemos más azulado, vamos a tener menos solidez a la luz, ¿no? Entonces, los más azulados son los que menos solidez a la luz tienen. La siguiente. Bueno, ahí les presento, ¿no? Los ópticos para algodón que comercializamos nosotros en Sociedad Química. Ahí tienen una gran variedad, ¿no? Ahí se indica el nombre, ¿no? Se indica el color índice, como le digo, no hay algunos que tienen el mismo color índice, pero los matices no son tan idénticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el BBT con el BIB, tienen el 113, es el color índice, pero son diferentes, ¿no? Y ahí tiene hacia qué tonalidad tienden, ¿no? Para que ustedes puedan saber de qué más o menos de qué es lo que buscan, ¿no? Porque a veces el tono que le entrega el cliente es la que ustedes van a buscar, ¿no? Y el estado, ¿no? Hay líquidos y hay en polvo, ¿no? Después tenemos el rango que también hablaba Raquel, el rango donde nosotros no nos podemos salir, ¿no? Si por ejemplo vemos que los que tienen, por ejemplo, 5 a 12, ¿no? Que son los dos primeros, eso, por ejemplo, pueden tener problemas si le echamos ácido, se van a volver verdes. A veces se nos volvió verde. ¿Por qué? Porque de repente le pusieron mucho ácido al neutralizar y el óptico se tendió hacia verde. Entonces, eso es importante, el rango de pH, ¿no? Y la sensibilidad, ¿no? Ahí dice sensibilidad menor a 5. Menos a 5 ya se va a afectar el óptico, ¿no? Y el rango que hablábamos, ¿no? El rango de uso, ¿cuánto podemos usar? Desde 0.3 hasta 1.4. Siempre los líquidos son más diluidos, se usan más, ¿no? Los polvos ya vienen de diferentes concentraciones, ¿no? Ahí vemos también si son apropiados para refinar, ¿no? A veces también los exportadores, la COS, por ejemplo, todo tiene que ser refinado. Entonces, lo que dicen, sí, que son muy pocos, son los únicos blanqueadores ópticos que podemos usar para la COS. Y nosotros, por ejemplo, el NFWL es el que nosotros usamos para ¿cómo se llama? Para la COS, es el que sí resiste el refinado, porque es lo que vamos a ponerle después del blanqueo, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen todos los ópticos que comercializamos en diferentes tonalidades, en diferentes aspectos, en diferentes rangos y en diferentes performances que nos pueden ayudar para cuando tengamos un desarrollo por hacer, ¿no?
este PPT se los van a pasar, no hay problema, ustedes lo revisan y ahí lo ven. Y la siguiente sería la siguiente es de los blanqueadores ópticos de poliéster. No sé si ha salido o no ha salido, pero debe estar. La última diapositiva, también en el de poliéster, están también todos los poliésteres, también con las tendencias, con lo que dijo Raquel también, ¿no? De la sensibilidad del pH, ¿no? El color index, ¿no? Por ejemplo, tenemos azulados, ¿no? Como el SFNM o el SFN y el SFNM son azulados, el PMGB también es azulado, ahí dicen violáceos, ¿no? La tonalidad que queramos. En cambio, el EBF es neutro, no es neutro, es, por ejemplo, con altas solideces, también es apropiado, la mayoría son apropiados para resinar, ahí todos son apropiados para resinar, ¿no? Todos son líquidos para el poliéster, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo que decía Raquel, ¿no? Es importante. Por ejemplo, en el caso del Bright SFGB, es un óptico especial, ¿no? Que está en una tonalidad media neutra azulada, ligeramente azulada, ¿no? Pero, por ejemplo, esta resiste el blanqueo con peróxido, ¿no? Lo puedes poner en el mismo baño y también se tiña a 95, a 100, ¿no? A baja temperatura y sin necesitar carne ni nada. ¿Por qué? Porque tiñe el poliéster en esas condiciones. ¿Y para qué nos sirve? Por ejemplo, nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos un poliéster licrado, donde no podemos subirlo a 130 porque la licra se nos rompe, entonces ahí nos puede ayudar para ese. Entonces, las alternativas hay lo que queramos y podemos escoger de acuerdo a lo que nos piden los clientes, ¿no? Bueno, yo termino acá y ya creo que hay preguntas por ahí, es lo que he visto, me gusta esa parte. Así que Raquel, nos preparamos a ver cómo lo hacemos. Sí, claro que sí. Ahí ya levantó la mano Heidi Rizárraga. Heidi, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la información. Hola, Marquitos. Marquitos, la vez pasada te llamé porque justo teníamos un problema de un blanco químico preparado para pigmentar, pero así como sucede ahí, que de repente aparecen manchas de óptico, que supongo que debe ser contaminación en el área del fular o a la hora de secar, qué sé yo, y eso afecta al pigmento a la hora que lo tiñen. Ajá. Me ha llegado también partidas blancas, que yo he tenido tonos verdosos, tonos azulados y tonos amarillentos, siendo del mismo lote de crudo, o sea, del lote de hilado. Entonces, ahorita, por lo que ustedes me están diciendo, el problema es en el control del pH final, digamos, así es, ¿no? Así es, ajá. Entonces, pero ellos a veces dicen, no, que ese es tema de tu hilado, que es tema del lote. Bueno, tú sabes que todas las tintorerías, mil excusas para no decir que fueron ellos, ¿no? No, pero ahí hay una prueba bien fácil que se hace, que es la extracción de pH, ¿no? Entonces, si tú haces la extracción del pH. Ajá, la extracción de pH, tú puedes dar una evidencia si es que hay diferencias, ¿no? Si hay diferencias, ese es el problema, ¿no? O sea, es demostrarle con hechos. Antes de acabar, ya lo ves con verde, rojizo. Entonces tú dices, no, mira, voy a hacer mi extracción de pH y si esto está mal, lo hago de esta manera, ¿no? Claro, y aparte de eso, para agregar, Marquito, también es el tema de la temperatura de secado, ¿no? Así es, Habría que ver si todos los lotes están secados con la misma temperatura, son las mismas condiciones. Para los blancos es muy delicado. Hay que trabajar muy fino en los controles de parámetros y esto es básico para poder buscar. No solamente es que el laboratorio mande una receta bien controlada, bien dada, sino es también en la unión de una receta robusta del laboratorio más el control de parámetros de la planta, ¿no? Ok. Ahora, yo te comento, aparte de que la tela me llega de la tintorería, nosotros le hacemos el acabado final en la lavandería. Le hacemos un anti-peeling y muchas veces pues suavizamos con una silicona
obviamente una Ujú. silicona sin carga, ¿no? Iónica, Así es. para tratar de controlar y bueno, el secado lo hacemos entre 60 y 70 grados también para tratar Ujú, de que no se amarillente más, ujú. ¿no? Pero muchas veces ahí se acentúa el color verdoso o el color azulado o rojizo. Es porque también posiblemente tenga muy pobre el óptico que se cae con el antipeeling. No creo, ahí lo que pasa es que las siliconas siempre tienden a intensificarte un poco el tono. A veces las usamos para subir más la intensidad de color. Entonces, si lo tienes ligeramente verdecito y le pones silicona, ya lo haces más verde, ¿no? O más rojizo. Yo pienso que por ahí no creo que en el lavado, me está diciendo que en el lavado se haya afectado y se haya veteado, ¿no? Difícil, es difícil. Ya, Mm. ok. ¿Y qué, Porque en qué cuidados? en lavandería se trabajan con temperaturas no muy altas. Si tú me dijeras Claro, que lo suben a 95, puede ser que ahí se mueva, ¿no? Pero ahí no, no, no. no, no. Nosotros trabajamos a 50 grados máximo No, en la encima. eso no creo que te mueva. ¿Y qué enzima es la que usan? ¿La neutra, la ácida? No, es una enzima ácida que se maneja entre 4.5 hasta 6.5. Mm, Ujú. O sea, Estamos tiene, hablando de base óptica neutra. Así es. no, me refiero a la enzima, ¿ah? A la No, 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 enzima. no. pero el blanco. Es ¿Es blanco, neutro o es No, es azulado. que lamentablemente, como te digo, a mí me llegan las telas y ya cuando hago mi matching de telas entre partida y partida, tengo azuladas, tengo rojizas, a veces verdosas, y reclamo la tintorería y ellos pues saben decirte, es el lote de tu tela, es un problema ya de ustedes, no es de nosotros hemos hecho bien las partidas con la misma curva. Y al final, pues, tenemos que hacer malabares para poder hacer que no se vayan a mezclar las partidas que están, pues, fuera de tono, ¿no? Ujú. Por eso la pregunta es, ¿qué cuidado debo tener yo a la hora de hacer mi anti-peeling? Para evitar justamente ese tema. Como te digo, yo trabajo a 50 grados el anti-peeling y a 70 seco. No, pero tú ya viste que tus telas han venido diferentes. Ya, Si han venido claro, diferentes, ya no hay el manera. previo Claro, viene ya diferente, no, claro. no, ahí ya Ahora fuera se va a mantener. distinto, claro, fuera distinto que si llega un matiz de un blanco y después tú le haces el proceso Y final cambia. de lavado y cambia el tono, ahí sí ya podríamos ver, ¿no? O la manera de repente que cambies de la enzima ácida o usa la enzima neutra, que es la que le hace Claro. menos daño, ¿no? Porque recuerda también que los blancos son sensibles, entonces puede ser que eso post pueda afectarle, pero si ya Ujú. viene de un inicio así, ya pues no, ya no entras a tallar, ¿no? Como función de lavandería, ¿no? Sino como tintorería sería el tema. Sí, sí, Ujú. viene antes. Yo saco Ujú. mi récord de tinto y ya yo tengo esa tela No, en esos tonos. no, ya tienen que arreglarlo desde atrás. Ujú. Sí, ahora voy a hablar con la tintorería para que tengan ese cuidado y que me Ya, den un informe de pH ya, antes de que salga, ¿no? pH de claro, descarga, que sí, te anoten los pH de sí, descarga de los así es, lotes. así es, Ok, ya, eso ya, es lo que voy a hacer. ya, Gracias. Kelly, ya. Listo. Leemos acá las preguntas que nos han enviado al chat. De GC Color nos preguntan, buenas noches, ¿qué técnica recomienda para el blanqueo de algodón en el tejido de punto con hilo poliéster color? Si están ahí nuestros amigos de Hazel Color para poder aclarar, porque yo podría entender que es un tejido que han hecho de repente con algún listado de hilo de color y luego van a posteriormente blanquear y dar blanco óptico. Pero si nos pueden, ellos mejor decirlo, pueden abrir su micrófono y consultarlo de manera directa. Sí, Senia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Fidel? Senia, a ver, nosotros nos dedicamos al teñido de filamento continuo de poliéster. Hemos teñido un 75-72 y lo han utilizado un tejido circular para hacer tela listada. Ya, Generalmente han hecho un combo de 3 colores, entre colores oscuros y colores claros. Y el algodón pima lo van a blanquear. Y ya. mi pregunta era, ¿qué recomendación o qué técnica sugieren para ese proceso? Bueno, yo voy a contestarle primero y después Raquel me complementa. Si es ya el poliéster está teñido,
tendríamos que cuidar un poco las características del teñido del hilo de poliéster, que es el que puede afectarte al momento de que lo metas a blanquear y después posteriormente a secar, ¿no? Entonces, lo ideal es que sean teñidos con colorantes dispersos de alta energía, ¿no? De alta energía que son sólidos, ¿no? Esos van a salirse, pero con alta temperatura, entonces no te van a migrar, que es lo que te podrían manchar. Eso sí te resisten el agua oxigenada, la soda, no hay ningún problema, lo puedes trabajar sin ningún problema. Y lo que podríamos hacer en todo caso, ¿no? Uno, como ya lo dijo ya Marquito, es tener en cuenta el colorante ácido que estás usando, el colorante del poliéster que estás usando, la característica tiene que ser de alta energía, ¿no? Y esto lo tienes que corroborar con una buena solidez. O sea, después del lavado reductivo te tienen que garantizar que la solidez estén en óptimas condiciones. Ahora, como hacemos el blanqueo por lo general del algodón, no lo llevamos a temperatura, ¿no? Va a depender mucho del proceso. Podemos usar 80 grados, 90, 100 grados, dependiendo de la curva que usemos. Pero también podemos ayudarlo haciendo un blanqueo químico, haciendo un lavado reductivo para reforzar y poder eliminar el colorante poliéster, ¿no? Que se desprenda. Lo eliminamos y de ahí posteriormente como tercera etapa procedemos a hacer el blanco óptico nada más, solo con colorante óptico. Y así podemos lograr, ¿no? El blanco. Ahora, sí, por ejemplo, en mi caso he tenido muchas situaciones en lo que no mejora. Haciendo aún el lavado reductivo, la solidez del poliéster es muy mala. Por eso siempre viene ahí las recomendaciones. Es importante desde el proceso del teñido, ¿no? Del filamento. Eso es sumamente importante. Okay, muy amable. Buenas noches, claro Raquel, que sí. Marcos. Gracias. A usted. Tenemos acá la pregunta de Mario Hernán Cumbicos. Nos dice, buenas noches. Una pregunta, ¿la forma correcta o los pasos para adicionar los auxiliares y blanqueadores para no tener manchas o partes más azules? ¿Raquel? Para tener, sí, acá dice, para no tener manchas, Sí, ya haciendo entiendo. un blanqueo. Sí. Acá me parece que tendría que aclararnos también esto, Mario ¿Es en un solo Hernán baño o Cumbicos, dos baños? El algodón o en el ¿qué poliéster. tipo de material está, a Sí. qué tipo de material? Porque de repente está teniendo en hilo, en un empaque que es un poquito más complicado, de repente está haciendo Correcto. blanqueo en tela. Mario, ¿estás allí para que nos digas qué tipo de material? Sí, buenas noches con todos. Buenas. Es A un ver. material polialgodón 65-35. 535. Pero es en tela, tejido de punto. Sí, tejido de punto. Aquí. ¿Y vas a teñir el blanco de las dos fibras o una sola fibra? Las dos fibras conjuntamente. ¿Y tu tono es azulado o es cremoso? Es azulado. Es azulado. Bueno, yo recomendaría que lo hagas en 2 baños, ¿no? Lo haces en 2 baños. Ahora, si no, con el SFGB depende del tono, porque si el tono te puede dar con el SFGB, lo podrías hacer en un solo baño. Con el SFGB te resiste el medio, ¿cómo se llama? Alcalino. Y puedes hacer a 95, 100, 98, no llegas a más de 100, ¿no? Pero sí, lo que yo, a veces, es lo que preguntas, es cómo debemos de tener el orden para evitar que salgan manchas o que salgan efectos que a veces no son exactamente del óptico, ¿no? De repente también es por la preparación, no por el blanqueo químico. Entonces yo recomiendo siempre, ¿no? Empezar a 40 grados, ¿no? Cuando es óptico simultáneo. Supongamos que tengamos un simultáneo, empezamos a 40 grados, ahí le metemos el detergente, los auxiliares, el estabilizador, ¿no? Y yo le pongo ahí también el agua oxigenada, ¿no? Yo le pongo todo a 40, ¿no? A 40. Menos la soda cáustica, que es la activadora, y que es la que te puede generar cualquier tipo de mancha. Entonces lo igualo bien, lo subo a 60, y cuando esté en 60, 10 minutos, y de ahí dosifico en 10 minutos la soda cáustica. Esto te va a ayudar mucho en la igualación.
Y si le vas a poner el óptico en un solo baño, el óptico se lo pongo a 40 después de los auxiliares. Pero la soda al final. Y después ya lo subo a la temperatura que quieras, 30 minutos, 45, una hora, dependiendo del tono del blanco. Y de ahí enfrías, neutralizas y yo creo que no deberías de tener. Ahora, si tú quieres ya un blanco, teñirlo en dos fases, ¿no? Con el poliéster primero, después el óptico, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podrías de frente empezar y hacer el blanqueo óptico del poliéster, 130, y después, ¿cómo se llama? Ya lo... Hacer junto el blanqueo óptico del algodón. Así es. Esa también es una manera que te va a ayudar a buscar una mejor igualación. Lo que pasa es que con los colorantes ópticos coloreados hay que tener mucho cuidado porque esto, como estos absorben mayor cantidad de luz, son colorantes que se llaman, en otras palabras, como de alta energía. Cogen rápido, la fibra lo coge más rápido que un óptico neutro. Es por eso que también a ello quiero agregar que debería entrar el colorante dosificado, ¿no? Es lo que a mí me ha funcionado particularmente, ¿no? Y al revés, haciendo primero el blanco de poliéster y luego haciendo el blanqueo óptico como el algodón completo. Y me ha funcionado mucho mejor. Otra cosa que también tienen que considerar, y hay veces no lo consideran y no lo toman en cuenta, es la disolución del óptico cuando es sólido, ¿no? Cuando es sólido, a veces lo diluyen a 60, 40, 50, 60. Cuando es un blanqueador óptico sólido para algodón, tiene que diluirse como un colorante directo. En pastas con agua fría y le metes agua caliente 80, 90 grados. Eso es lo mejor. Y después ya lo dejas enfriar y ahí lo metes a... Y tener también bastante en cuenta el tema de la relación de baño en la que se diluye el óptico, porque a veces también sucede que lo diluyen en muy corta relación de baño. Así es, si está muy concentrado y ahí te puede dar una precipitación al momento de subir y ahí se te va a presentar como un efecto de veteado, de mancha. Claro, y a ello también revisar bien tu crudo, ¿no? No vaya a ser que tenga aceites. Así es. Y es un factor influyente, que va a hacer que te dé ese tipo de apariencia. Es importante por eso cuando hasta que salte un problema tenemos que ir desde el crudo, hacer la revisión, inspeccionar físicamente, ver cómo está el estado, de acuerdo a eso, sacar una muestra, hacer una prueba previa antes y luego recién hacer a nivel de laboratorio para lanzar la planta, ¿no? Porque cuando sucede estos tipos de problemas, porque hay un factor externo que le está causando. No, ya si tú tienes aceite, ya has detectado que tienes aceite, ahí por ejemplo, también hay que tener consideraciones que los desengrasantes son productos que trabajan a 60 grados. Entonces tú le echas el desengrasante, el detergente, todo, y en 60 lo tienes que tener por lo menos media hora para que pueda actuar el desengrasante. Eso es otra cosa que hay que considerar. Si estás seguro que tienes aceite, eso es hacerlo. Poner un desengrasante a 60 grados. Muy bien. Se ha respondido ampliamente esta pregunta de Mario Cumbicos. Ahora pasamos, Dani Rubén Janco Palomino nos consulta, buenas noches. Si se trabaja en prendas stretch, PPT, confeccionadas, ¿qué recomienda para evitar sopladuras cuando se realiza el blanqueo químico y óptico? ¿Cuál sería la mejor ruta de blancos? ¿Qué cosas sopladuras? No. Sí, no. Eso se refiere, ¿sabes qué, Marco? ¿El englobado? El englobado, exactamente, el englobado. ¿No? Cuando hacen costura, y a veces, muchas veces, ese es el problema, ¿no? Que hacen la costura muy pegada, rompen licra, entonces en lo que se rompe la licra y se procesa la prenda, en ese lado donde rompió la licra, se suelta, obviamente, ¿no? Entonces, normalmente ese tipo de dificultades los tienen cuando hacen el blanqueo químico, ¿no? Que es un proceso de mucha mayor temperatura. Claro, pero si habla que es PPT. No. Te PPT no es un dice... blanco óptico. No, químico. Ahí se les es blanqueo químico. Sí, es químico ya, Marco. Claro, por eso, pero ya no necesitas de hacerlo en la prenda, también un blanqueo químico. Pero puede ser, claro, pero puede ser también que la tela no tenga buena estabilidad, si hablamos de licra, ¿no? Puede ser que no esté bien curada, que no esté bien termofijada. Sí. Entonces, es por eso que
que el efecto posterior es que es donde saltan todos los problemas fijados, ¿no? Por eso está ese englobamiento y todo lo demás. Entonces la tela no se hace estable. Claro, Ujú. esa es una, y la otra también es de repente al momento de acabar le ha faltado lubricante de costura, porque si hace huecos es porque no tiene buen... Eh, Mm, Hueco específicamente no es, sino que rompe la licra. ya la Como rica. es Entonces es un termoficado. Ujú. Si es licra, es termoficado. Sí, otra de las cosas ahí habría que ver porque normalmente ellos blanquean, digamos, porque el grado de blanco con el que les llega la tela PPT no es suficiente para que después haga un buen blanco óptico, ¿no? Así es. Porque así como explicó Raquel, esto primero hay que hacer un buen fondo de blanco químico para poder tener un buen blanco óptico. Entonces, de repente ahí también se podría bajar un poco la temperatura, Claro, porque la temperatura es la que, ahí porque ya es un ahí tienes segundo que blanqueo. ahí tienes que irte a usar compound, no hay otra. así No, es. no, Para no. bajar la temperatura, definitivamente. A 60, 80 grados tranquilamente se puede Claro, trabajar. Para claro. hacer el menos daño posible a la fibra. Así es. Ujú. Esa sería una opción Ujú. para su ruta de blanco, sí. Y nuevamente Dani Rubén Janco pregunta, ¿qué tipo de acabado, suavizante y o silicona se deben realizar para blanco? ¿El uso de silicona puede ser necesario para mejorar el tacto? Bueno, yo creo que no hay problema, mientras que sea una silicona que no... Y a veces necesitamos usar siliconas también hidrófilas para ayudar un poco la frescura de la prenda, ¿no? O sea, ya depende, pero lo único que hay, tratar de no ponerle catiónicos, nada de catiónicos. Claro, hoy en día ya el mercado te ofrece una variedad de silicona justamente para no tener los grados de amarillamiento que había antes, ¿no? O sea, antes siempre tú decías, no voy a acabar, no, que no sea no iónico. ¿Por qué? Porque si tú acabas con otro tipo de carga, siempre era al amarillamiento y todo lo demás. Pero hoy, en la mayoría de las siliconas tienen ya esa característica, ya que nos brindan, ¿no? Así Y es. que hacen conservar ya el tono. Sí, Ujú. porque antes era o escoges, digamos, que quede bonita la mano o escoges que Ujú. te quede Amarillo. amarillo, ¿no? Así es. Entonces, pero ahora, como dices, Sí, sí hay un mejor espectro sí, ya donde sí, ahora escoger. sí hay, sí encuentras. Ujú. Mm. Ciro Vázquez nos pregunta, ¿por qué el anti-peeling lo hacen en tela y solo hagan el lavado por encogimiento? Cuando hacen Paños lavados. paños lavados, ¿será? No sé. Ciro Vázquez, si estás allí para que nos hagas la pregunta de manera directa. Así es. Buenas noches con Ahí todos está. los presentes. Buenas noches. Buenas Hola. noches. La pregunta del millón era, ¿por qué mandan a hacer el anti-peeling en la lavandería si lo pueden hacer en tela y solamente para mejorar los encogimientos lo lavan? Buena pregunta, muy buena pregunta, me parece que sí, es muy cierto, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces las tintorerías no logran tener el pelado que requiere el cliente. El nivel de Entonces, apariencia. ya la apariencia le quedó mal, entonces ellos dicen, lo recuperamos en la lavandería, lo fácil, ¿no? Lo refuerzo. Lo refuerzo, así es. La clásica. No saben que eso es un gran problema. Así es. Así que tienes razón, no deberían de hacerlo, debería venir la tela pelada, ¿no? Lo ideal sería que tu tela te venga pelada, ya la prenda ya bien, y tú solamente, como tú dices, es hacer el garment wash para mejorar la estabilidad. Hay una sugerencia en todo caso para que no hagas estos tipos ya de proceso doble, ¿ya? Ujú. Lo que deberías de todo caso de manejar la tintorería sería un nivel de apariencia. Así es. Ese nivel de apariencia es como estándar, en el cual la tintorería, al sacar la muestra, pueda de ahí ver en qué nivel está, si está en lo correcto o hay que reforzar, ¿no? Para que tú no estés haciendo el trabajo doble, ¿no? Claro. Eso es lo que acostumbramos, ¿no? Yo me incluyo también a veces, ¿no? Por ciertos factores y motivos, cuando trabajamos más en relaciones de baño alta, ¿no? Ahí viene ya el problema. Cuando trabajamos relaciones de baño tan altas es que la enzima ya no hace tantos efectos.
Entonces ahí es donde de repente el grado de apariencia no hemos llegado. Entonces ahí en la lavandería pues tiene que ayudarnos a reforzar esa parte, ¿no? Pero hay que tener cuidado, Así es. porque las enzimas siempre van a bajar la resistencia de la tela. Ese es otro Entonces, punto, ¿qué pasa? Si justamente. la tela te vino en el límite y tú lo mandas a la lavandería y te van a decir bajo que la tú densidad. valoraste la tela. Se va Todo bajo eso la hay que tener densidad. cuidado, no, o sea, todo eso, esa consideración hay que Por tener. eso es importante tu nivel de apariencia en tintorería, Así, no hay de otro. así, Tu nivel de claro. peeling presente, cada partida Así que es. hagas se muestrea. Y Así sobre es. eso se baja la partida recién. Y el confeccionista tiene que exigirle a que le da la tela, que le dé la apariencia adecuada. Ujú. Correcto. Ujú. Muy bien. Sí, eso es cierto, porque de repente el remedio es peor que la enfermedad. Así es. Ujú. Así es. Sí. Ahora, José Vergara pregunta, buenas noches, ¿tienen alguna experiencia en blanqueo óptico en lana? ¿Qué procedimientos recomienda? Ahí sí. Ahí sí, Bueno, partimos yo le puedo decir que lo que es lana, cuando es lana, lo primero que tenemos que tenerlo, pero así, es que la lana es sensible al álcali, Al ¿no? álcali. No se puede trabajar con procesos alcalinos, ¿no? Entonces, los blanqueos que se usan en lana son reductivos, ¿no? Reductivos más que todo, ¿no? Con pH ácidos, ¿no? Entonces sí se puede llegar a un grado, pero la lana es bien cremosa. Ahora, blanco óptico, yo no he visto un blanco de lana, imposible, ¿no? O sea, ligeramente blanco, cremoso, un blanco amarillento, que es lo que ven en el mercado, ¿no? Es más, es difícil que tú tengas una prenda de invierno con un blanco, porque el blanco significa más o menos una prenda de verano, ¿no? Donde hay más brillo. Entonces, siempre la lana la usan para prendas para invierno. Entonces, yo no he visto una lana blanca, bien blanca, ¿no? Sí, sí te puede llegar un blanco cremoso, neutro, ¿no? Sí, no hay problema, ¿no? Y se puede blanquear con blanqueadores de algodón, no hay problema, pero el fondo es el problema, ¿no? O sea, la lana no puede tener un tratamiento muy fuerte alcalino, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y hay que cuidar porque si no se pierde el peso, se destruye la lana, ¿no? Ujú. Ahora, hay Perfecto. un blanqueo enzimático, ¿no? Enzimático. Enzimático, que ese es el que te va a dar un grado de blanco mejor, ¿no? Es con ácido peristático, algo así, ¿no? Que es en medio ácido y te da muy... dentro de las lanas que yo he trabajado, con ese blanqueo es bastante. Ujú. Ahora, María Elena Tito levantó la mano. María Elena, ¿puedes abrir tu micrófono para tu pregunta? ¿Se fue? Sí, buenas noches, ya. Senia. Senia, cuando un blanco se percude, ¿es fácil de recuperar o ya es una tela perdida? Gracias. Ya. Se percude. ¿Qué significa percudir? Que te perdió el grado de blanco. O le puso demasiado blanco. Claro, es lo que le decía, ¿no? Te puede Ajá. poner verdoso porque le pusieron mucho óptico. O es que la tela estuvo almacenada y de ahí cambió el color. Pero ese es de repente por tratamiento que haya recibido alcalino, ¿no? Que puede haber sido afectado. Pero por eso hay que ver en qué situación estaba. Si es una tela que está almacenada, una tela que ha venido, te han traído y se te pasó el óptico, ¿no? Eso, ¿te podrías aclarar, Marilena, cómo es esa tela percudida? Cuando no blanquea, o sea, no ha sido el blanco químico, el óptico, no, el óptimo, entonces se le coloca el blanqueador óptico, como que se ve un blanco sucio. ¿Y tu base, cómo es? Porque muchas veces hay que tener presente que el algodón, ¿no? Las impurezas que pueda tener el algodón, ¿no? Ahora, si tú, por ejemplo, tienes mucho fierro en tu algodón,
es muy probable que tu reacción del peróxido, la descomposición del peróxido sea desastrosa y no blanquee a la fibra. Entonces, ahí lo que tú puedes hacer, si tú ya lo tienes así, ya está con el blanco óptico y todo, lo que puedes hacer es un Mineralizado. ¿no? Para eliminar el fierro, y de repente hacerle la mitad de un blanqueo, ya no el óptico no lo toques ya, solamente el blanqueo y te va a dar una mejor blancura, ¿no? Pero puede ser muy probable, porque el fierro te acelera la descomposición del peróxido y en vez de que vaya a la tela, te va al aire, ¿no? Apuntar ahí más a la limpieza, digamos, del material que al La abrillantador. Y sobre todo también tener en cuenta de controlar el pH, ¿no? Es importante. De repente el pH ha bajado muy alcalino y si no está tamponeado, recordemos que el ácido acético solamente neutraliza superficialmente, ¿no? Y a medida que va haciendo el tránsito hasta los demás procesos, va saliendo la soda de la parte interna. Y esto también puede ocasionar ese tipo de problemas, ¿no? Continuamos. Jennifer Cruz nos pregunta, buenas noches, ingeniera Raquel, ¿cuál es la temperatura adecuada para disolver el blanqueador óptico para algodón y en qué pH inicial de trabajo? Creo que eso lo mencionamos. Yo lo mencioné, de que Tú lo era mencionaste. como un colorante directo Ajá. y el pH es neutro, ¿no? Listo. Pasamos. Tania Sarabia, ¿qué problemas podría ocurrir al lavar una tela waffle? Para este tipo de estructuras es necesario lavar. Adicional, ¿se puede lavar una franela o qué podría hacer para que no levante la pelusa? Pero estamos hablando de la estructura del tejido. ¿Cómo te puede afectar al momento de trabajar, ¿no? El Sí. waffle, por ejemplo, es un artículo muy abierto, inestable, ¿no? Y normalmente también genera más peeling, ¿no? Igual que la franela. Pero eso ya yo creo que es importante si queremos mejorar algo. Ya en la tintorería a veces ya no puedes hacer nada porque ya el material ha venido con esas estructuras, ¿no? Ahí hay un poco que trabajar en el hilo, en la parte de estructura del tejido, ¿no? Porque lo que veo que es lo que necesitas, ¿no? Saber por qué es inestable, por qué te puede generar pelusa, ¿no? Porque si tú tienes el proceso y sabes que te va a dar peeling, hay que hacer un tratamiento enzimático, ¿no? Pero si haciendo eso te sigue saliendo pelusa y te está generando porque tiene demasiada fibra corta o no está, no está bien torcido, le falta torsión al hilo. Entonces, ya es analizar tu hilo y tu tejido, ¿no? Sí, mira, porque acá a continuación puso, la tela es un waffle 41 más 75 36 1, 20 denier, algodón poliéster licra. Allá es una mezcla de poliéster. Poliéster licra. Y Pero en realidad. A ver, que nos aclare bien porque Sí, Sí, Tania, porque ¿estás ahí para que nos aclares algunas mejor. cosas? Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. En Buenas realidad es un poco de lavandería. Yo tengo ya la tela teñida, ya pasó por el proceso de tinto y todo, pero lo que me indican es que desean que pase por la lavandería para mejorar los encogimientos, porque está Ya. 9x9. Ya. Entonces, pero el waffle es una estructura inestable. No, Entonces, es bien inestable. es una necesidad. Entonces, yo quiero saber qué problemas a mí me va a implicar yo tener que lavar esta estructura. No sé, quizás puede, bueno, no sé qué podría pasar, ¿no? Entonces, esa es más que toda mi consulta. Quizás va un poco para la lavandería, pero quizás por ahí si tienen alguna experiencia me podrían apoyar bastante, porque ahorita estamos en esa decisión si lavarla o no, por el tema netamente de los encogimientos. Ya hemos tratado de hacer todo como temas de acabado y no se quieren arriesgar por esa parte, por eso están optando el tema de lavandería. Mira, el wafer es bien inestable. Normalmente se suele secar, a veces no secarlo en una máquina como la rama o la secadora porque la tiran y te descontrola. Lo podrías de repente secar en una tumbler, en la máquina de la lavandería, pero tienes que controlar, ¿no?
tus flujos, tus movimientos, o sea, tienes que ver la temperatura, tienes que trabajarlo no como trabaja cualquier tema. De repente ir jugando con los movimientos de tal manera que no lo maltrates mucho, porque si no se te va a levantar la pelusa y todo eso, ¿no? Es lo que yo pienso, porque es bien difícil de que puedas manejar esa... yo normalmente, hasta donde yo tengo entendido, cuando se trabajaba waffle, siempre en la etiqueta se le ponía que era una prenda que era inestable y que no se podía secar en tumbler y que tenía que secarse al aire, que tenía que poner una mesa y poner ahí la prenda para que se seque así, porque es bien inestable. Eso es lo que yo yo hace años que no veo waffle, ahora no sé si ha vuelto a salir la moda, pero es un dolor de cabeza, sí es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza porque justamente es un artículo muy inestable. Sí. Y ya de por sí sería mejor presentarle ya al cliente, ¿no? Hasta qué nivel de apariencia vas a llegar. Porque conseguir cero pelo no vas a poder. Imposible. Y cero encogimiento ni menos. Y el paño lavado es una necesidad. Es una necesidad por el encogimiento. No hay forma. Ah, entonces estas estructuras normalmente sí hacen paño lavado. Sí, por supuesto. Sí. Por los encogimientos altos. No hay de otros. Tienes que hacer paño lavado. Y es que queremos que, si no, lo presenta como un artículo inestable. Ya lo trabajas así el acabado normal y lo comercializas, y como te digo, al cliente en la prenda tiene que poner que es una prenda inestable y los tratamientos que hay que tener al momento de usar la prenda. Como prenda delicada, ¿no? En el lavado, todo. En no te seca en el tumbler, te seca, te recomienda secar al aire libre. Claro, en el caso ya de prenda secado, ¿no? En secadora, no, nada de, ¿cómo se llama? De hacerle centrífuga, nada como prenda delicada. No en papilla, algo así. Así es. Gracias. Como una prenda de lana. Listo, gracias. Heidi levantó la mano también y con eso me parece ya cerramos. Sí, Celia, y por favor, antes de despedirnos, quiero dar una invitación, por favor, ¿ya? Sí, no hay problema. Heidi, puedes abrir tu micrófono. ¿O se equivocó? Ya. Entonces, Marco, sí, con esto ya llegamos, digamos, ha sido una sesión bastante didáctica. Entonces, esto ya vamos cerrando. ¿Tú quieres hacer la invitación? Sí, primero agradecer a todos, como inicialmente les dije a todos los que están en este momento, a Raquel, que nos ha apoyado con esta los extraordinarios tips que ha dado de su experiencia, y quiero invitarlos, ¿no? Ya creo que les han pasado, les van a pasar la invitación por el WhatsApp del grupo. Quiero invitarlos al congreso, al primer congreso textil de confecciones y de moda que están organizándose en la Facultad de Ingeniería Química y Textil, en la Facultad de Ingeniería Textil. Mis alumnos, yo enseño en la Universidad Nacional de Ingeniería y ellos están organizando este congreso que es gratuito, no pagas nada, es presencial y también hay virtual. Entonces voy a darle el pase a mi alumna Sandra Figueroa, que está acá en el grupo, para que los invite. Sandra, te paso por favor, para que le actives el micro a Sandra Figueroa. Ella puede activar su micrófono. Ya, Sandra. ¿Qué tal? Muy buenas. Disculpe, ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias, ingeniero Marco Brañas, por este espacio. La verdad es que es muy emocionante poder compartirles a ustedes todo el proyecto que venimos realizando. El congreso, que es el primer Congreso Nacional de la Industria Textil, Confección y Moda, está siendo organizada por estudiantes de la carrera de Ingeniería Textil, de Ingeniería Química también, y de otros compañeros dentro de la facultad, así como de otras universidades. Es un equipo extraordinario que viene trabajando arduamente para presentar todo lo del evento. Y quisiera poder presentarles un poco el flyer, no sé si pueda compartir. Sí, puede. Sí puede. Ok. En la flechita. Ok, ingeniero. A ver. Listo. Y ahí dice, ya, perfecto. Bien.
Quiero comentarles en sí que el primer Congreso Nacional de la Industria Textil, Confección y Moda, primer CONITECOM, está realizándose este año en el Gran Teatro de la UNI, y pues está programándose para el día 21, 22 y de noviembre. Va a ser de manera presencial en el teatro, muchas actividades, ponencias, va a haber desfile de modas, talleres, va a haber un pequeño espacio de feria también, donde pues van a poder encontrar a estas